teníamos como esa cosa ahí de crear algo. Uno siempre piensa en un hotel como algo imposible, muy grande. En algún momento, después de un viaje que hice en una conferencia de Grant Cardone en Miami, como que eso me movió todo. Entonces como que llegué de allá súper motivada. Oiga, tengo que hacer realidad mi sueño. En ese momento nos presentamos al Fondo Emprender. Las primeras dos no salimos beneficiados y la tercera nos pasó que nos dijeron quedaron seleccionados, pero ya no hay presupuesto. Ya teníamos todo tan estructurado, estábamos como tan montados en el sueño que en ese momento dijimos como bueno, hagamos una apuesta, cojamos nuestros ahorros, tomemos créditos y arranquemos esto. ¿Qué errores ves que cometen los nuevos hoteleros al entrar al sector en este momento? Las ventas nunca se pueden delegar. Es como contratar una empresa para que le venda a uno la empresa. Ese es el corazón. No quiero que me entiendan a mal con lo que voy a decir. No es que eso no sea importante, pero... ¿Qué tal ha sido emprender en pareja? ¿Y qué consejo le darías a los emprendedores que emprenden en pareja? Nos gustaría que desgloses un poco tu estrategia de marketing actual. ¿Cada cuánto publicas? ¿Trabajas con influencers? ¿Qué estrategias digitales utilizas para atraer más clientes a Isla Verde? Yo la estrategia la podría resumir en una frase, pero para mí es... Te damos la bienvenida a Salto de Fe, el podcast donde nos sentamos a conversar con emprendedores y empresarios que se atrevieron a lanzarse al vacío, sin certezas, pero con mucha convicción. Aquí exploramos esas historias reales detrás de los negocios, los miedos, los inicios, los errores y las decisiones que lo cambiaron todo. Así que ponte cómodo y párchate con nosotros mientras descubres qué fue lo que realmente ayudó a estos valientes a dar su salto de fe. Y quizá con todo lo que te vamos a revelar te animes a dar el tuyo. Andrés Carrillo es el creador y dueño de Isla Verde, un hotel de lujo con el innovador concepto de playas privadas a solo 2 horas de Bogotá. La idea nació del sueño de él y su esposa de vivir cerca al mar sin tener que dejar la ciudad, y durante la pandemia ambos convirtieron ese sueño en realidad. Andrés diseñó personalmente cada isla, inspirándose en destinos como Santorini, Mykonos, Tulum, Bali y Maldivas, donde el diseño, la estética y la privacidad se fusionan en una experiencia única. Con más de 6.400 huéspedes desde su apertura y reconocido por TripAdvisor durante 3 años consecutivos como uno de los mejores hoteles cerca de Bogotá, Isla Verde redefine el lujo en Colombia, combinando naturaleza, exclusividad y un servicio excepcional. Bueno, Andrés, bienvenido a Salto de Fe. Estamos muy felices de tenerte acá y para empezar, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias a ustedes por invitarme. Muy bien, por acá en Bogotá, un par de días. Buenísimo. Bueno, Andrés, para las personas que nos te están viendo por primera vez, que te conocen por primera vez, ¿quién eres tú, Andrés, como persona? Y cuéntanos también un poquito del proceso de tu emprendimiento. Ok, bueno, pues mi nombre es Andrés Carrillo, soy diseñador industrial, siempre he ejercido como en todo el tema comercial, siempre tuve como esa visión comercial, desde la universidad siempre he tenido un enfoque muy comercial. Entonces he estado muy metido por el lado de las ventas, de comercializar cosas, productos, servicios. Súper, digamos, apasionado con el tema del diseño, de la estética, de las cosas bien hechas. Creo que con alma de emprendedor desde chiquito. Creo que eso es como con un chip que con el que uno nace. Y pues llevamos ya con la empresa, tenemos un hotel a 2 horas de Bogotá, en la Mesa Cundinamarca. Se llama Isla Verde, nos pueden seguir en Isla Verde rayita al piso hotel, y llevamos emprendiendo ya 3 años, forjando el camino del emprendedor, que no es fácil, corriendo riesgos, metiéndonos muchos en el tema de la comercialización del hotel, aprendiendo, no sabíamos nada de lo que era la industria hotelera, y pues bueno, ya llevamos 3 años con un proyecto que afortunadamente considero yo que está hasta ahora arrancando, pero pues que nos ha ido muy bien, es un proyecto exitoso. ¿Qué es lo que hace Isla Verde diferente a otros hoteles? Creo que nosotros nos enfocamos muchísimo en el tema de tener una experiencia diferencial. Pilar, que es mi esposa, y yo siempre hemos tenido como ese anhelo de vivir cerca o en la playa, y tenemos la limitante de que en Bogotá eso no es una realidad. Entonces siempre nos imaginamos como poder crear un sitio cerca a Bogotá donde la gente pudiera escaparse y sentirse como una playa sin tener que tomar un avión. Entonces generamos todo un concepto
de cabañas privadas que nosotros denominamos islas privadas y nos fuimos por ese lado de ofrecer una experiencia diferente cerca a Bogotá, de poder transportar a la gente a una playa sin estarlo y todo eso que tiene que ver en cuanto al servicio. Nos enfocamos en tener un servicio digamos, muy profundo, de mucha calidad, muy también como con calor de hogar, de que la gente se sienta bienvenida y recibida. Y creo que son como nuestros dos diferenciales, el concepto del hotel y el tema del servicio. Tratamos de que sea un servicio muy cálido. ¿Y en qué momento hiciste esa transición de ser empleado? Cuéntanos un poquito como de ese empleo que tuviste antes de pasar a Isla Verde a emprendedor y cuál fue como esa motivación de dar ese cambio. Bueno, yo trabajé unos 4 o 5 años en una importadora de muebles de diseño. Como les digo, siempre enfocados en el tema de las ventas. Trabajaba en ventas ahí, luego me surge como una oportunidad para trabajar en un parque de procesos extremos comercializando turismo corporativo, que es eventos cerca a Bogotá. Pero cuando, digamos como que en todo ese proceso de salir del trabajo, digamos, el primero un trabajo era empleado tal, y lo otro era pasar a ser como un contratista de ese parque. Como que me sentía como en una zona cómoda de, bueno, renuncié a un trabajo chévere que tenía que me gustaba mucho, pero me sentía que aunque me estaba yendo bien en lo otro que estaba haciendo, que era nuevo, que era contratista del parque, sentía que no había renunciado al trabajo de empleado solo para hacer eso. Entonces como que tenía igual siempre, y desde chiquito siempre he tenido como esa semillita de querer tener una empresa, de crear algo. También pues la carrera de diseño industrial lo impulsa mucho a uno a temas creativos. Entonces, atado a eso, siempre como que llevo ya más de 10 años con mi esposa. Entonces cuando estábamos empezando a salir, viajábamos mucho a hoteles, y así un día en una piscina yo le decía a ella como, uy, qué nota poder vivir de esto. En ese momento pensaba eso. 3 doritos 3 después. doritos después. Entonces como que teníamos como esa cosa ahí de crear algo, pero lo ve uno como, cuando uno tiene una idea y lo ve, uno siempre piensa en un hotel como algo de pronto imposible, muy grande. Y en algún momento, después de un viaje que hice en una conferencia de Grant Cardone en Miami, como que eso me movió todo. Entonces como que llegué de allá súper súper motivada, oiga, tengo que hacer realidad mi sueño. Entonces como que empecé a trabajar en el plan de negocios. En ese momento nos presentamos al Fondo Emprender, que es una iniciativa, un programa del SENA para dar capital semilla. Y ahí, digamos, nos sirvió muchísimo porque, digamos, de la idea al plan de negocios, aterrizar, hay mil cosas que uno nunca piensa cuando está emprendiendo. Desde la idea uno no sabe, no, pues, cuánto me vale una nómina, los empleados, cómo va a mercadear, cuál va a ser el concepto. O sea, como que eso ayuda a aterrizar un montón las cosas. Nos presentamos creo que unas 2 o 3 veces, si no estoy mal fueron 3 veces, y las primeras 2 no salimos beneficiados, y la tercera nos pasó que nos dijeron, eh, quedaron seleccionados, pero después de la selección, digamos, hay X presupuesto para asignar a los emprendedores. Entonces quedaste seleccionado, pero ya no hay presupuesto. Entonces, como que habían asignado el presupuesto ya a otros emprendimientos. Y eso yo creo que también es digamos, lo que uno tiene que ser como obstinado con su idea, y como que a pesar de haber recibido esos nos, y fueron en su momento nos como duros porque dependíamos de ese capital para arrancar la empresa, al final de cuentas como que ya teníamos todo tan estructurado, estábamos como tan montados en el sueño, que en ese momento dijimos como, bueno, hagamos una apuesta. Fue un all-in literal, fue como cojamos nuestros ahorros, tomemos créditos y arranquemos esto. Porque ya, o sea, como que ya uno siente que hay un punto como que uno le ha trabajado tanto la idea, como que bajarse de la idea, y uno se enamora como emprendedor de sus ideas. Entonces como que pues decidimos tomar el riesgo y nos lanzamos a construir el hotel, y pues afortunadamente ha sido una buena experiencia. ¿Y cuáles han sido los retos más difíciles de montar un hotel y en este caso Isla Verde? Uf, un montón, todo. Lo primero, por ejemplo, ser jefe. Por ejemplo, nosotros dos no habíamos estado en posiciones de ser jefes. Y digamos, es una cosa que eso se aprende, y eso, digamos, por más libros que uno lea o podcasts que uno se escuche, esas de las cosas que uno pues aprende haciendo. Entonces como que ser jefe es básicamente liderar a la gente, y para eso hay como 1000 metodologías, 1000 maneras, cada quien tiene su estilo, pero digamos, aprender a ser jefe
no es fácil y más cuando tú eres como el dueño de la empresa, que es el que da el ejemplo, básicamente de ti nace la cultura de la empresa, entonces lo que tú hagas o no hagas se volvió un poco como el ejemplo que siguen tu equipo de trabajo. Eso es uno. Eh, Otra cosa que yo siento que es como luchar con los límites que uno tiene en la cabeza, ¿no? Entonces, como a veces cuando uno está arrancando una X cifra de dinero le parece uno gigante. Por ejemplo, cuando tomábamos los primeros créditos era como, ¿cómo vamos a pagar esto? Ahora pedimos un crédito para hacer una nueva cabaña y aunque pues es dinero como que uno ya como que aterriza y yo creo que en la medida en la que uno va evolucionando pues va como rompiendo esos límites que uno puede tener por la educación o por el entorno en el que uno se crió, pero como que uno va como rompiendo esos límites. Y eso obviamente va asociado al tema de los miedos, o sea, los miedos a uno, como que enfrentarse a todos esos miedos o todos esos monstruos que uno tiene en la cabeza de voy a poder, será que sí va a ser exitosa la idea, enfrentarse a esos miedos es como lo más difícil, es como la carga como que un emprendedor lleva todos los días. Y con esos miedos, ¿cómo lidias con ellos? ¿Cómo haces para que ese síndrome del impostor no te convenza de no seguir, no crecer o no hacer tus ideas realidad? Pues hay una cosa que sigo aprendiendo todavía, pero creo que me ha ayudado como a pasar esas barreras y es como uno ocuparse en resolver los problemas. Muchas veces uno se enfrasca en resolver el problema y empieza a dar vueltas y como que se mata la cabeza en la angustia. Tengo que hacer esto y como que eso es lo que se lo consume a uno. Mientras que cuando uno ya empieza a decir como, ok, tengo este problema, necesito solucionarlo y se ocupa en solucionarlo, empieza a pensar qué hacer para llevar a cabo esa estrategia o como para mejorar o cambiar, ya el chip cambia de estar angustiado a ocuparse y empieza pues a surgir un montón como de ideas. Y normalmente yo siento que esos miedos vienen mucho de cuando son cosas que uno no conoce o que uno no ha hecho. Entonces, cuando uno se está enfrentando a esas cosas que no ha hecho, pues como que el cerebro lo tranca a uno porque uno no sabe, pero al final de cuentas es como empezar a buscar cómo hacerlo. Eso es como una buena, o sea, meterse siempre en el plan de ejecutar y no quedarse como frenado a pensar en el problema. Pero pues obviamente pues uno tiene que luchar con esos miedos y tiene que buscar como la manera de afrontarlos y a veces el mismo emprendimiento le enseña a uno a afrontar los miedos a los totazos. A mí me gustaría que nos compartieras de una herramienta que tú usas, no recuerdo bien en dónde la aprendiste, y para los emprendedores que no la conozcan, cuando tú nos la contaste fue muy valiosa, y es todo lo de 10X. Eso que tú haces, nos gustaría que nos contaras un poco más. Bueno, eso es del tío Grant Cardone. Básicamente, pues él tiene un libro o todo un movimiento más que todo, yo diría, que yo lo resumo como que la gente siempre se pone metas, pero nunca, que está muy bien ponerse metas y que sean grandes y ambiciosas, pero la gente nunca dimensiona lo que cuesta llegar a la meta. Entonces digamos, no, yo quiero vender, voy a decir cualquier cosa, 100 millones de pesos en lo que sea que esté vendiendo, seguros. Entonces la gente dice, me voy a poner esa meta, pero no dimensionan cuánto trabajo les va a tocar hacer para llegar a esa meta. Entonces, él lo que dice es, si usted quiere vender 100 millones, tiene que llamar a, no sé, a 10.000 personas y de esas 10.000 personas va a recibir tantos no y tantos sí, de esos sí va a recibir tantas reuniones. Tiene como que escalar toda, digamos, toda esa ejecución, todo ese plan de acción para poder llegar a la meta. Entonces, él básicamente lo que dice es que no es fácil llegar a esas metas. Y para una forma, digamos, efectiva para llegar a esas metas es básicamente multiplicar por 10 las cosas que uno hace. Entonces, muchas veces uno dice, no, pues voy a vender el hotel, voy a mercadearme en Facebook y voy a mercadearme en Instagram. Y se queda ahí enfrascado en esas dos cosas. Entonces, lo que dice es, busque 10 cosas más o multiplique por 10 eso que está haciendo. Entonces, cuando uno empieza a trabajar en esa lógica, pues empieza a expandir la mente tanto en creatividad como en acción. Entonces, lo hemos hecho muchísimas veces en el hotel, cuando se nos han bajado las reservas o cuando necesitamos crecer, conseguir más clientes o cuando necesitamos financiación. Es como, bueno, tengo la financiación del banco y mis ahorros. Y bueno, ¿qué otras 10 cosas puedo hacer para conseguir dinero?
o en el caso de los clientes lo hemos aplicado muchísimas veces. Entonces sencillamente uno se sienta a hacer una lista siendo creativo de 10 cosas más que no estoy haciendo que podría hacer y haces un plan de acción con base en eso. Entonces básicamente escalas la ejecución de tu estrategia por 10 veces o por las veces que quieras y la acción de esas 10 cosas más que vas a hacer es las que te va a permitir llevar al resultado. Probablemente 6, 5 no vayan a funcionar, pero son las que te amplían el espectro de ejecución para poder llegar. Entonces básicamente es como meterle un turbo a la vida o a las acciones que uno haga. Ok. Y si tuvieras que empezar de cero con el conocimiento que tienes hoy, ¿cómo lo harías en este momento? Saben que en estos días pensábamos con Pilar acerca de eso porque muchas veces cuando uno ya tiene el conocimiento o ya está parado en un negocio en firme, pues hay mucho más miedo de perder lo que uno no tenía nada. Antes, digamos, no teníamos nada que perder. Al final de cuentas, pues si éramos nosotros contra los bancos y nuestros ahorros, pero ahora digamos como que ya tenemos materializado un sueño que estamos construyendo y ejecutar pensando en que uno pueda perder eso, pues es más difícil y muchas veces también cuando uno ya tiene de pronto un poco más de recursos para hacer las cosas, pues como que despifarra más y deja de ser tan recursivo como cuando es emprendedor. Cuando uno es emprendedor, soluciona con lo que tiene y hace como lo que puede. Entonces, digamos, eh, cambiarse ese chip, digamos, de empezar de cero, no es fácil, pero digamos, si yo pudiera empezar de cero, ¿qué haría mejor? Sin duda sería como mucho más, o sea, soñaría más grande. Es decir, en la medida que uno va avanzando, se va dando cuenta que uno puede hacer las cosas realidad. Y un ejemplo de eso fue cuando nosotros arrancamos el hotel, nosotros abrimos con 2 islas, con 2 cabañas. Y ahí metimos nuestros ahorros, los créditos, y yo, o sea, como que todo el mundo cuando iba a conocer el hotel antes de abrir era como, wow, esto está genial, ¿cuándo van a hacer más? Y yo, dentro mío yo decía, pucha, yo no sé cuándo puedo hacer más porque me sentía como con un peso gigante. Eh, y no pasaron 2 meses que abrimos el hotel y ya teníamos que estar construyendo otras 2 más porque la demanda nos lo exigía. Entonces fue como romper como esa barrera de poder creerse más las cosas y soñar. Uno también lucha mucho con los fantasmas de esto será exitoso, no será exitoso. Entonces, digamos que como creer más en uno mismo sería como una cosa que haría más. Eh, y bueno, nosotros estamos en un tema muy constructivo, ¿no? Hacer el hotel es un tema muy constructivo, entonces creo que invertiría un poco más en asesorarme más, porque obviamente hemos hecho la construcción, digamos, de manera muy manual, y eso también ha implicado que sean errores en infraestructura que hemos tenido que ir corrigiendo. Entonces, antes muchas veces pensaba como, esto lo estamos haciendo para ahorrar tal cosa, porque no nos alcanza para construir, y ahora es como no importa si vale más, pero eso me va a ahorrar dolores de cabeza. La operación es como pensar más a largo plazo. Muchas veces uno al principio pensaba, solucionemos así, después miramos y ya después en la operación del hotel, cuando tú tienes muy buena ocupación y se mueve tan constantemente, cualquier problema que tengas con la infraestructura es una cosa que no es fácil para resolver, no es un dolor de cabeza más que quieres. Entonces, digamos, ahorita que estamos terminando la construcción de una cabaña nueva, ya la mente está pensando siempre es en eso, en cómo hacemos las cosas para que fluyan fácil, que en muchos emprendimientos uno a veces por ahorrarse cosas, Claro. pues después va a tener que sufrirlas en tiempo, problemas, en servicio, entonces como que a veces es un balance, ¿no? Porque cuando nos arrancan también no se asesora también muchas veces porque precisamente no tiene el recurso para hacerlo. Pero sí tratar como en temas como muy especializados, de, de conseguir gente que le ayude a uno y siempre hay gente que está dispuesta también como a colaborarle a uno sin tampoco necesidad de, de tantos recursos, como también levantar la mano y pedir ayuda. Okay. Y en este momento ya con Isla Verde, 3 años en el mercado, todos los huéspedes que se han quedado, todo lo que has aprendido,
Ahora que están saliendo, digamos, nuevos proyectos a nivel glamping, a nivel hotelero, ¿qué errores ves que cometen los hoteleros, los nuevos hoteleros, al entrar al sector en este momento? Que tú dices, ah, jue madre, yo cometí ese error y aprendí ya que no se hace por ese lado. Bueno, una cosa que, y lo veo no solo en el sector hotelero, sino en muchos emprendimientos, yo creo que ustedes lo ven también, es el tema que la gente cree que el tema de mercado se puede delegar, como si eso fuera una cosa tercerizable, como si eso fuera, no fuera el core. A veces, no sé, la gente se emociona con la idea que tiene y la quiere desarrollar y cree que como que no tengo tiempo para mercadeo, yo no sé de eso. Hombre, le toca aprender, es que no hay nada más que mueva una empresa que las ventas. Yo siempre he dicho, uno vende y ya con el resto soluciona. Obviamente, si uno no cuida el dinero, pues lo va a despilfarrar y todo, pero si uno vende, ya después tiene con qué solucionar. Entonces, básicamente ahora el mercadeo son las ventas. Entonces, la gente tiene que entender que eso es una cosa que no se puede tercerizar, de la que hay que aprender, que hay que, digamos, meterse al barro y así uno no sepa nada, hay que entenderlo de alguna manera. Hay demasiada información en todas partes, información gratuita, cursos pagados, lo que sea, pero es como una cosa que uno sí o sí tiene que tener. En estos días me acuerdo que vi como un cantante de música que está como que era como un grupo y se salió para ser solista y subió como una historia, algo así, donde decía como cuando me dicen que tengo que grabar más contenido y yo lo que quiero es cantar, como diciendo yo no estoy acá para hacer contenido, esto no es lo que me mueve, pero pues, si usted quiere que su voz llegue al resto del mundo, tiene que crear contenido, mercadearse, si no nadie lo va a ver. Entonces eso es como una cosa que me parece crucial en el sector tele. Yo lo veo un montón y lo hemos hablado, que la gente cree que eso es una cosa que se puede delegar y no, las ventas nunca se pueden delegar. Es como contratar una empresa para que le venda a uno la empresa, o sea, no, ese es el corazón. Y muchas veces la gente se enfoca como en dar buen servicio, en tener un buen producto. No quiero que me entiendan a mal con lo que voy a decir, no es que eso no sea importante, pero es que si uno no tiene clientes, ¿a quién va a atender bien y a quién le va a ofrecer un buen producto? Lo primero es tener los clientes. Ya después me preocupo por atenderlos bien, muy bien, pero lo primero es tenerlos. Entonces el enfoque siempre es ventas, 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 ventas. Y ese es un error que yo creo que la gente cree que solo por el hecho de abrir algo, pues se les va a llenar. Y ese puede ser otro error que también creo que la gente comete, y es que cuando ven que un sector se está como dinamizando, creen que solo por el hecho de montar algo similar les va a ir bien. Sí. Y eso nos pasaba a nosotros al principio de Isla Verde, cuando abrimos los primeros 6 meses. Recuerdo que me entraban llamadas preguntándome como, oiga, ¿qué nota su proyecto? Está una nota, pero venga, yo quiero que me regale el contacto del arquitecto que les ayudó pues, para hacer algo nosotros. Entonces yo le decía, oiga, vea, primero, no se me vaya a copiar. Pero más que eso es como, si usted quiere que algo sea realmente exitoso, tiene que buscar algo que esté pensado desde la innovación que usted le puede ofrecer al mercado. Si usted ofrece una copia de algo, sea en el sector hotelero o cualquier otra cosa, pues al final van a terminar compitiendo por precio. Sí. Y esa no es la idea, esa es la peor competencia. Entonces yo les desaconsejaba, como mi recomendación es como cree algo con base en el lugar donde va a estar. Es decir, no es lo mismo montar un hotel en la playa que en una montaña, no es lo mismo en una ciudad. O sea, eso como que marca la pauta. Si no diseña el proyecto basado desde un concepto, un entorno, las capacidades de uno como emprendedor, pues muy seguramente va a ofrecer algo diferente. Y eso es lo que lo va a poder hacer exitoso al final de cuentas. Entonces, muchas veces, y se ven muchas industrias, como que, no sé, las hamburguesas gourmet están de moda, entonces todo el mundo empieza a abrir hamburgueserías y después dicen, oiga, pero si esta gente vendió un montón, ¿yo por qué no vendo? Pues claro, porque es que su hamburguesa ya es igual a la de todo el mundo. ¿Qué él está ofreciendo diferente a, al mercado? Y siento que siempre hay un espacio para algo, o sea, siempre aparece alguien que tiene la capacidad de reinventarse la hamburguesa, aun cuando ya creemos que la hamburguesa ya existe. Pero está como esa capacidad de innovar. Ok. Sabemos que Pili, tu esposa, es también tu socia.
en el proyecto Isla Verde. ¿Qué tal ha sido emprender en pareja y qué consejo le darías a los emprendedores que emprenden en pareja? Eso es bastante, bastante difícil, pero también en mi caso es indispensable. Es decir, no necesariamente uno tiene que, y no es tan común que las personas se acuesten en pareja o emprendan en pareja, pero digamos un tema clave es que la pareja sea o no parte del emprendimiento, tenga la misma visión y crea en uno como emprendedor, porque eso te puede dar alas como no puede dártelas, ¿entiendes? Entonces yo puedo estar trabajando hasta muy tarde en la noche cuando arrancábamos o como solo pensando en eso, solo hablando en eso, y ella nunca me ponía ningún problema o me frenaba porque ella creía en la idea y ella estaba montada en que ese iba a ser nuestro proyecto. Incluso cuando arrancamos, Pilar todavía no teníamos en la cabeza que ella fuera a ser parte, digamos, de tiempo completo del proyecto. Pero ella veía que ahí había algo, creía en mí, en la oportunidad, y ella se volvió que es una coequiper indispensable para, digamos, sacar la idea adelante. Entonces, una cosa es que la pareja esté alineada con uno, porque es que debe ser muy difícil tener que, digamos, chocar con la pareja que entienda como, oye, es que estás trabajando el sábado, estás trabajando el domingo, no me dedicas tiempo, no. Eso ella nunca me hizo un reclamo de eso porque ella sabía para dónde vamos y qué queríamos. Entonces, digamos, eso es muy importante. Digamos, es el lado bueno, tener como una persona coequipera. El lado difícil es separar la relación de los problemas o sí, de los problemas y del día a día de la ejecución del negocio. Entonces, digamos, nosotros, por ejemplo, nosotros tenemos una relación increíble y desde que somos novios pues, peleamos muy, muy, muy poquito. O sea, como pareja pues, nos entendemos súper bien. Y vinimos a pelear casi que 10 años después, no, pues no 10 años después, pero hace 8 años después, con la empresa, precisamente porque al principio nos costó un montón, como que aprender a diferenciar lo que es tema de trabajo y lo que es tema de la relación y como que separar esos espacios que pueden estar, sí, unidos todo el tiempo. Entonces, creo que, y eso lo va dando como la dinámica de trabajar en pareja, es como aterrizar la idea de como dejemos de tomarnos las cosas personales, porque pues al final de cuentas es la empresa, siempre va a haber discusiones, siempre va a haber puntos de vista. Y una cosa, digamos, que tenemos clara en la empresa también es como que, a pesar de que somos pareja y los dos somos los socios del proyecto, tiene que haber de alguna forma alguien que marque la parada con la visión, con la estrategia. Entonces no nos podemos quedar divagando tampoco muchas veces en una discusión eterna porque hay que decidir cosas para avanzar. Claro. Pero pues sí es muy difícil llevar como esa lucha de separar una cosa a la otra. Tú, no sé, a alguien de tu equipo le llamas la atención o se confrontan con un tema y al final de cuentas eso puede crear disgustos, pero se queda ahí. Lo otro se lleva a la casa, a lo personal, al disgusto. Entonces, ¿cómo cambiamos el botón de empresa al matrimonio? Esa es como la discusión uno tiene que ser muy sincero y hay puntos en los que hay que hablar como, oye, yo pienso esto y no me voy a mover de acá por más de que seas mi esposa. Creo que lo debemos hacer así por esta y esta razón. Obviamente uno no puede ser obstinado y ser cerrado en los temas, también tiene que saber escuchar, pero también hay que tener un punto como de, bueno, hablemoslo, bajemos las armas y sigamos, porque con cualquier otro estudio muy seguramente te agarras y todo, pero las cosas de pronto no trascienden tanto. Claro. Entonces es como aprender como yo digo como que a dejar que las cosas no sean tan como personales. ¿Y ustedes qué acuerdos como pareja tienen en este momento para separar las dos cosas? Pues puntualmente como no sabría decir como acuerdos que tengamos, pero hay un punto en que cuando alguna discusión se está elevando es como, hey, paremos, yo estoy diciendo esto porque es lo que yo creo que es bueno para la empresa, no te lo digo porque seas tú, o sea, no te lo tomes personal, no nos confrontemos por esto, pero yo creo que esta es la visión, es como tratar como de alguna forma como cuando alguien externo entra a mediar una discusión, pero uno poderse como quitar las armas y poder decir como venga, pensamos en cabeza fría y tratemos como de aterrizar las cosas para no seguir peleando. A veces uno se enfrasca en cosas, entonces muchas veces, también a veces es bueno que las cosas exploten
Y puede ser con tu socio o con tu esposa, dependiendo de lo que necesites, porque también eso lleva a puntos de quiebre de poder decir cosas como que, digamos, uno se puede estar callando, pero que al final de cuentas hablarlas son las que permiten solucionar digamos, como dejar claras las expectativas. Y también de vez en cuando, o sea, por ejemplo, con Pilar nosotros estamos 24/7 en la empresa, pues, vivimos para arriba y para abajo. De vez en cuando como darse un espacio, si es un día que alguien se quede en la casa haciendo nada y el otro se vaya al trabajo o un viaje corto, alguna cosa como que de aire Que como lo para despeje. descansar, porque Ok. Hay algo con lo que ahorita quedé la curiosidad de preguntarte y es, bueno, por un lado respecto a lo que decías del contenido, creo que hoy en día sí es importante que todos los emprendedores sepamos que además de tu profesión o el cargo que ejerces, tienes que ser una productora de contenido in-house, como que tienes que acoplar eso a tu negocio y tienes que aceptarlo porque al final del día es lo que te va a dar las ventas. Pero me quedé con una pregunta y es, hoy en día, siempre que hablan de emprendimiento, hablan de tienes que diferenciarte, está el concepto del océano rojo, el océano azul, y yo creo que lo que tú lograste con Isla Verde, tú y junto a Pili, que fue crear un concepto completamente diferente de islas privadas, logró justamente hacer eso, diferenciarse. pues una cosa es no, bueno, hacer un estudio de mercado, bueno, o sea, como darse, salir a la calle, entender qué hay. Porque de pronto a veces salir a crear algo yo vi que esto funciona, vi que esto otro funciona, es como que puede ser muy cerrado. Entonces, si uno lee el mercado, muchas veces uno se va a dar cuenta que, que lo que está pensando ya está inventado, no es diferente, o muchas veces pasa que el mismo mercado le dice a uno que hace falta. Por ejemplo, en el caso de nosotros con el hotel, nosotros, ¿qué hicimos? Nosotros nos gustaba un montón el plan y en la medida que fuimos, cuando estábamos armando el plan de negocio, nos dimos la oportunidad de ir a varios sitios y entender qué nos gustaba de eso. Entonces, un poco también la propuesta que nosotros diseñamos es lo que nosotros nos gustaría que fuera un hotel que nosotros sentíamos que en otros lados faltaba o que se podría hacer mejor. Entonces, siento que gran parte de como de buscar esa innovación es también salir a las calles, como a entender la competencia. Muchas veces entender la competencia no se puede quedar en sentarse en el computador a ver la página web del competidor y ver qué hace, la misión, la visión. Creo que hay que empaparse como mucho más y también entender como el lado del cliente. En este caso, pues nosotros éramos el prototipo de cliente que queríamos ser, lo cual también puede ser un poco muy sesgado, ¿no? Porque uno a veces diseña para uno o crea para uno y eso como que cierra un montón como las opciones y le nubla a uno la mente. Y eso en los planes de negocio, que uno a veces cuando, yo no creía mucho como en la palabra plan de negocio porque es como cuando tú escribes la misión y la visión de la empresa, que ya está súper pasado de moda, pero es como un texto ahí como que queda. Pero cuando tú te sientas a redactar punto por punto de cada cosa, empiezas a pensar un montón de cosas que no se te habían ocurrido. Entonces, oiga, si mis competidores o el mercado hace esto, yo cómo lo puedo hacer diferente, cómo puedo estructurar. Entonces, tiene que ver muchísimo como con leer el mercado y apostarle siempre a buscar como una solución diferente, buscar qué hace falta, qué no hay, buscar obviamente referentes en el mundo. Yo tengo un jefe que decía como, ya todo está inventado, solo hay que saber escoger bien. Y eso de alguna manera digamos, tiene mucho sentido, pero también en esa búsqueda uno va encontrando cosas. Lo hablábamos la semana pasada que estábamos en Medellín con Pilar, que aprovechamos para visitar un par de hoteles nuevos que queríamos conocer y siempre nos teníamos como la idea, bueno, como cuál es el siguiente paso de Isla Verde y una de esas opciones es como abrir una sede en otro sitio. Una de esas cosas podría ser en la cabeza Medellín o sus alrededores, entonces como que también el ejercicio era ver cómo qué están haciendo allá. Fuimos a dos proyectos muy buenos, viendo cómo, oiga, yo haría esto acá. Uno también se vuelve una mamera, ¿no? Criticando todo y viendo todo como desde el lado de cómo lo haría uno, pero también decíamos como, pucha, de pronto el paisa o más bien el extranjero es más como de este tipo de hotel, entonces no podríamos, incluso en eso, en el tema de abrir, por ejemplo, otra sede, no podríamos casi que calcarla y copiarla porque de pronto el mercado de allá no es lo mismo que el que tenemos acá en Bogotá. Entonces también pensamos como, bueno, si decidimos apostarle
a una nueva ubicación en esta ciudad, nos toca hacer un mapeo gigante de lo que hay y Claro. entender qué hace falta y si eso que hace falta el mercado lo recibe. Porque, digamos, si lo que hace falta es una isla verde y el mercado no está o listo o no está como con esa onda de concepto, pues sencillamente fracasaríamos. Entonces hay que untarse las manos y entender el mercado. Ok. Ok. Nos gustaría que desgloses un poco tu estrategia de marketing actual. Cada cuánto publicas, trabajas con influencers, qué estrategias digitales utilizas para atraer más clientes a Isla Verde. Bueno, yo la estrategia la podría resumir en una frase, ya la desglosamos, pero para mí es el más conocido vence al mejor. Eso para mí es ley de vida. En lo que uno haga en mercadeo, ya después uno puede glosar con base en eso un 10X, plan 10X de qué hacer. Pero, un ejemplo, ¿cuántas hamburguesas mejores que McDonald's hay? Muchísimas. Pero en algún momento del año siempre vamos a comer a McDonald's porque tenemos una pan, una hambre, algo y sabemos dónde está el McDonald's que necesitamos. Entonces, puede no tener la mejor hamburguesa, pero son los más conocidos. Entonces, uno siempre tiene que ser como el primero en la mente del consumidor. Esa es como mi ley de vida o premisa del mercadeo. Eso es como lo primero que uno tiene que pensar. ¿Qué tiene que ser uno para ser el más conocido? Pues mercadearse. Y en esto yo creo que mi política es uno no puede ser aguas tibias. No, que estoy subiendo mucho y estoy cansando y el algoritmo y se me bajó. No, todo en uno. O sea, por eso, no sé, Fab saca comerciales todos los días en horario prime, todos los días. Fab, o sea, Ricostilla, no sé, todo, Frutiño. Están todos los días ahí en la cabeza de la gente, hasta que el día que deciden comprar, uno tiene que ser esa primera opción. Claro. Ojalá sea la única. Gran Cardón dice como, no me gusta competir, yo quiero es liderar. O sea, eso de competir es carreta. Yo quiero es posicionarme y que nadie esté ni siquiera cerca a mí. Entonces, si uno puede llegar como a ese punto, eso uno solo lo hace con constancia en la cabeza de la gente. Entonces, con base como en esa premisa, somos súper, hiper, mega activos en redes sociales. O no digamos como más que activos, yo diría que constantes. Además, porque eso le permite a uno aprender cómo se está moviendo. Y lo hemos hablado a veces que uno como que se estanca y le busca por acá y le busca por allá, pero no es como me estanqué, eso ya no funciona, ahora qué hago, es como que ahí mismo uno hace un 10X, ¿qué voy a hacer? Y empieza a buscar por qué lado meterse. Entonces somos muy activos en contenido. Al principio del proyecto tuvimos la fortuna de que por el concepto del hotel, la pauta no era una necesidad. Entonces como que nos logramos volver virales, por así decirlo, con contenido. Era fácil y hace 4 años era más fácil mover los reels, mover los videos, era mucho más fácil llegarle a la gente. Entonces somos muy activos en contenido no pago y en contenido pago. Tiene que haber una balanza en las dos. Hay que entender que Facebook no te va a dar alcance solo porque subas videos, tienes que dejarle también dinero a Mark. Y lo mismo en las plataformas, entonces tienes que ser súper hábil en ser constante como en la creación de contenido. Yo siento que actualmente uno se enfoca mucho en las redes, que es un poco peligroso porque al final de cuentas las cuentas no son de uno. O sea, el Instagram pues sí es de uno, pero el que tiene el control es otra empresa, entonces digamos eso es digamos bastante riesgoso, pero es una realidad como del mercado que hay que estar presente en las redes. El que no está en las redes no existe, es como hay gente que aún no tiene el Instagram de su empresa, no tiene una estrategia digital. Hay negocios de negocios, obviamente. Las personas que se venden entre empresas B2B, pues están en redes como que no hace tanto sentido, pero hay que ser, primero, digamos, súper activos, contenido orgánico y pago. Lo otro, influenciadores te dan alcance. Ahí hay que probar de todo y entender el mercado, entender la dimensión de los números de la gente. Hay gente que tiene 6 millones de seguidores y los invitas o haces un canje o lo que sea y no se siente, y hay gente que con 30.000 o 100.000 seguidores te explotan porque son muy buenos creadores de historias. Entonces como que hay que también buscarle como la comba al palo al tema de los influenciadores. Todos son válidos, hay que saber hacer como una buena curaduría de los influenciadores. No todos los influenciadores le sirven a todos los negocios y eso uno lo aprende como lo mismo.
metiendo las manos al fuego y probando. Hay influencers que nos ha ido muy bien, hay otros que no tanto, pero hace parte como de la curaduría que uno tiene que hacer. Entonces, eso es como lo que hay que hacer principalmente lo que hacemos en mercadeo, que es ser muy activos, estar muy presentes. Utilizar, obviamente, no quedarse solo en esas cosas, sino como, por ejemplo, hacer una lista de en qué otras cosas puedo estar. No sé, nosotros pues tenemos unas cosas a mediano plazo, que es como estar en unos premios específicos de hotelería, que no es, digamos, uno lo podría ver no como mercadeo directamente, pero es alguna forma de darse a conocer. Vamos a abarcar estas redes sociales, también estar muy pendiente qué está pasando, es que todo cambia muy rápido, las tendencias, entonces como que surgió una nueva aplicación porque van a cerrar TikTok en Estados Unidos, pues hay que salir a correr, no necesariamente a crear contenido allá, pero a entenderla. Claro. A ver si de pronto, si esto va a pasar, si esto va, por ahí se puede ser la cosa, y estar abierto como a opciones y a innovar. Y creo que eso lo hemos visto con ustedes, que en lo que nos han ayudado en Isla Verde. Yo sé cómo digas, abierto a probar cosas. Experimentemos, porque es la única forma como de pivotear este cambio tan acelerado que hay. Pues si tú subes un reel, una historia una vez a la semana, casi que a veces ni te vas a dar cuenta de lo que está pivoteando el algoritmo o la tendencia. Entonces, eso es marketing, digamos, es ser constante y estar presente en las plataformas. Y lo otro es entender, yo a veces un poco me freno un poquito cuando alguien me dice como, no, es que eso TikTok es una perdedera de tiempo o Instagram es una perdedera de tiempo. Bueno, te lo creo si trabajas en una empresa y tu trabajo no depende de eso, pero si tienes un emprendimiento, mínimo tienes que entender cómo funciona la plataforma. Tienes que consumir contenido, o sea, no es solo como subir contenido, sino que tienes que entender qué se mueve, los audios, las tendencias. Tienes que entender cómo funciona la gente, qué hace mover a la gente. Entonces, a mí me encanta un montón consumir contenido. Consumo ambas cosas, para el negocio y personal. Y yo sé en TikTok qué tendencia hay, el audio, y la gente se ríe de eso, pero eso es lo que lo mantiene a uno. Esa es la base. Muy vigente. Es como, sí, es lo mismo, no es solo como estudiar, tú puedes hacer el curso de Instagram. ¿Cómo se sube un post? Pero si no sabes qué subir, si no sabes qué es lo que está moviendo a la gente, ¿cómo pretendes como diferenciarte? Entonces hay que consumir contenido para poder ser como parte de la ola. De hecho, algo muy interesante que veo, según lo que dices, la estrategia de volver instagramable los productos y servicios que uno tiene. Y eso hace como un marketing prácticamente gratis, porque cuando las personas utilizan ese producto o servicio, pues graban, toman fotos, historias. Entonces, eso me parece muy interesante que lo tengan en cuenta para crear sus productos o servicios. Sí, muchas veces uno cree que eso es como banal, pero cuando uno empieza a aterrizar planes de negocio, se va a la pirámide de las necesidades y entiende que hay unas necesidades básicas, pero también hay unas necesidades sociales. Y la gente, yo me acuerdo cuando nosotros aterrizábamos el plan de negocio, que no me acuerdo eso, cómo le montaban en ese formato, como el perfil del comprador. Uno lo definía y uno decía las necesidades sociales de Maslow. de las pirámides de Maslow, y las sociales uno decía, hay gente que necesita tener reconocimiento, de tomarse la foto en tal sitio, de mostrarle a veces no es solo, a veces la gente no sube la foto por decir estoy en tal lado, a veces la subes porque quieres mostrar al mundo que encontraste la pareja perfecta para tu vida, quieres, digamos, socialmente marcarte con eso, no necesariamente por el sitio, o pueden ser ambas cosas, y uno tiene que aprender que la necesidad de socializar y de mostrarle al mundo hoy está más que latente con las redes sociales, y hay que pues saber aprovecharlo. No es como una cosa banal, esto está sustentado en una necesidad humana. De hecho, en este momento estamos en un diplomado de neuromarketing y aprendíamos que cuando tú vayas a crear un emprendimiento, una empresa, tienes que ver esa pirámide de Maslow e intentar satisfacer, si puedes, más de 3 necesidades, hacerlo. Porque al final del día, inconscientemente, por eso tomamos decisiones, no solamente para comer o dormir, sino también tenemos unas necesidades de estima, de autorrealización. Entonces es importante poder revisar ese tipo de herramientas para llegar a este tipo de conceptos. Y también nos gustaría saber, con todo lo que está pasando con Airbnb, que es, digamos, una gran competencia para el mercado hotelero, según en tu perspectiva, ¿tú cómo ves
el futuro del mercado hotelero o qué crees que debería ser el gremio? Pues yo creo que esas plataformas hay que entenderlas basado en el mercado que uno tiene y en el producto que uno tiene. No hay que satanizarlas. Es decir, les voy a dar un ejemplo. Nosotros estamos en la mesa Cundinamarca, estamos, digamos, aislados de Bogotá y a veces, y estamos viviendo en la mesa, estamos súper pendientes del negocio 100%. Y, por ejemplo, hay un hotel sobre la carretera que es bonito y a veces pasamos y yo le digo a Pili como, ¿qué pasaría donde nos ofrecieran la operación de ese hotel? Entonces como que nos miramos como, ¿será que lo haríamos? Y yo le digo, ya sabemos superar, ya sabemos hacerlo. Pues y entonces empieza uno como a pensar cómo sería. Entonces le diría, bueno, pero esto no tiene nada que ver con cómo comercializaríamos Isla Berto. Es otro cuento, ¿sí? Esto no necesariamente es de subir reels, porque también ayuda cuando tienes el negocio innovador o el producto innovador a hacer contenido, pero hay veces que como que el producto, no porque sea malo, sino porque es lo que es, tienes que saber cómo mercadearlo. Entonces no hay que satanizar, por ejemplo, esas plataformas. Entonces yo diría, de una vez hay que, dentro de los números y la tarifa, hay que tener calculado que un 15 o un 20%, que es un socio grandísimo, se va a llevar pues una tajada grande de la tarifa, porque es quien te va a traer los clientes. Porque en ese caso, por ejemplo, en el caso de este ejemplo que le estoy dando, la gente está buscando es el destino. Entonces, ¿cómo te posicionas tú en el destino en esas plataformas? Entonces, creo que no hay que satanizarlas, hay que saberlas manejar. Obviamente, hay que tratarlas de reducir a su mínima expresión porque pues las comisiones son muy altas. Entonces hay que tener como un balance y cómo consigues clientes y cómo fidelizas clientes y cómo se hace una estrategia para no depender de ese tercero. Ahora bien, ahí hay otra cosa que hay que cuidar, por ejemplo, con esas plataformas, y es que te pueden llevar el mercado, pero el responsable vas a ser tú. Entonces, ¿qué pasa? Eso lo aprendí cuando trabajé vendiendo turismo corporativo. Al final de cuentas, si por ejemplo tú vendes a través de una agencia de viajes y al viajero le va mal, no necesariamente va a decir, a mí me fue mal con esta agencia, va a decir, me fue mal en tal sitio, ¿sí? A pesar de que la agencia haya tenido que ver con el problema, porque pues tú eres el que está ofreciendo como la infraestructura, el servicio. Entonces también es un arma de doble filo que ellos se llevan muchas veces una tajada muy grande, pero lo que ellos, la carga que ellos echan encima del servicio es muy poquita, ¿sí? Eso es casi que se lavan las manos con cualquier cosa que pueda pasar y es el negocio de ellos, es entendible. Pero hay que saberlo balancear, lo que te digo, no hay que satanizarlo. En un mercado como el de nosotros, digamos, estamos en Booking porque podemos tener el privilegio de contar con muchas reservas directas y muchas veces estamos en Booking, es más, para la persona que desconfía de reservar directo, tenga la alternativa de pues tener la presencia de marca que es mucho más fuerte que la de nosotros. Obviamente es una marca global, pero digamos, te va a ayudar, digamos, sí o sí a venderte. Entonces, digamos, en nuestro caso tenemos la fortuna de no tener que de depender de eso. Y lo otro también es aprender que si ellos te cuestan un 15%, ¿qué puedes hacer con ese 15% tú en redes, en mercadeo, para explotar o sacarle mejor provecho? Entonces, ¿cómo tratas de reducir eso a su mínima expresión? Y cómo esa plata que yo invertiría en pagarle una comisión a Booking, ¿cómo la utilizo para exponenciar mi negocio? ¿Cómo manejas la estacionalidad en tu negocio y cómo manejas esas temporadas bajas? Ahí tengo como una visión del tema, pero afortunadamente siento yo que no tenemos como esa estacionalidad. Es decir, no somos un hotel de playa en el que dependemos de las vacaciones, de la temporada alta. Somos un hotel que está cerca a Bogotá y que después de pandemia la gente realmente tiene la necesidad de escaparse de la ciudad. Como que después de la pandemia la gente entendió, uno, eso, que necesitaba como un respiro, y también como que hay una actitud como de vivamos ahora. Entonces la gente ahora se da el lujo de vivir muchas más experiencias, no solo en hotelería, en muchas más cosas, porque tienen como creo que se sembró como esa semilla de vivamos ahora, que vivir ahora es como importante. Entonces, digamos, estamos ubicados cerca de Bogotá, lo cual no nos hace dependientes del turismo o de las vacaciones. Obviamente, hay una estacionalidad respecto a los fines de semana. Entonces, los fines de semana hay una demanda muchísimo más alta
y por eso pues uno también puede jugar con las tarifas que maneja. Entonces como que, ok, si todo el mundo quiere reservar el sábado, pues hay que subir el precio el sábado, porque si no te reservarían por 5, 6 o 7 meses los sábados si lo tuvieras al mismo precio que entre semana. Entonces, digamos, con esa estacionalidad hay que jugar con estrategias. Una de las cosas que nosotros hacemos un diferencial importante en el precio, no es lo mismo un sábado que entre semana, y eso ayuda un montón a moverse en el mercado. Entonces, digamos, la gente que solo puede ir los sábados, pues gente que está ocupada con cargos o posiciones importantes, pues van a estar dispuestos a pagar el sábado porque solo pueden viajar el sábado. De pronto una persona que ve la tarifa del sábado dice, yo no estoy dispuesto a pagar eso, pero sí estoy dispuesto a sacrificar un día de mi home office o pedir un día en la oficina para poder estar en ese sitio con una tarifa, digamos, más razonable. ¿Razonable por qué? Pues porque como estamos en un mercado, digamos, en el que no hay demasiada oferta, a pesar que han surgido muchos alojamientos de todas las categorías muy buenos cerca de Bogotá, los fines de semana las camas disponibles, es decir, la capacidad hotelera de Cundinamarca no da abasto. Eso implica que los lugares con mejor concepto, más bonitos, con mejor marca y mejor servicio, pues van a ser como los más ocupados. Y digamos, eso le da la oportunidad a uno de jugar con el precio para jugar con esa estacionalidad. Pero en un mercado en el que, y eso puede pasar en todos los negocios, no solo en hotelería, en el que hay que saber leer como los tiempos y cómo prepararse para esas, digamos, épocas, digamos, de vacas flacas, por así decirlo. Entonces hay que hacer estrategia, vuelvo otra vez al 10X, de hacer 10 cosas más que voy a hacer cuando veo, y a nosotros nos ha pasado. Hay veces que se nos empiezan a bajar las reservas y uno no sabe a veces ni por qué es. Entonces como, o bueno, nos sentamos a llorar o qué vamos a hacer. Entonces como que hagamos una lista, esto no lo hemos explorado. En algún momento, al principio del proyecto no pagábamos publicidad y en algún momento lo tuvimos que empezar a hacer porque ya la novedad del hotel no era tanta, entonces tuvimos que empezar a invertir en publicidad. Entonces es empezar como a probar estrategias y hacer cosas y no quedarse quieto. También leer que lo que hagas hoy se te va reflejado, depende del negocio en el que estés, pero si es un negocio rápido en 1, 2, 3 meses, si es un negocio lento, por ejemplo de ventas corporativas, puedes pasar un año en cerrar un negocio, entonces lo que hagas hoy es importante, por eso hay que ser constante, porque eso es lo que te va a dar como la dinámica. Y yo creo que también ser como juicioso o digamos responsable como con los flujos de dinero y como proyectarlos. La vida de los negocios, te lo dice todos los emprendedores, es la caja. Si tienes caja, sobrevives, no mueres por venta, mueres por caja. Entonces hay que cuidar muy bien la caja. Nosotros afortunadamente hemos sido rentables desde el día 1. ¿Por qué? Porque estamos en una industria en la que no tenemos que fiarle a los clientes. Yo separo una reserva con el 50% y el otro 50% mínimo lo tengo cuando el cliente llega al hotel. O sea, antes de prestar el servicio yo ya tengo el 100%, eso te da caja, lo cual es muy bueno y es genial de la hotelería, eso es genial. La hotelería tiene muchas cosas a favor y en contra. Por ejemplo, lo hablamos este fin de semana, somos 24/7. Te pueden llamar a las 3 de la mañana que pasó algo con un huésped porque es 24/7. Tú tienes un restaurante, sí puede haber problemas o angustias en la noche, lo que sea, pero no te van a llamar a las 3 de la mañana a decirte que una hamburguesa se quemó. Pero sí puede pasar, nos pasa ahorita viajando, pasa una cosa en la noche, al final uno tiene como que solucionarle como al cliente, pero me fui y estábamos hablando de la estacionalidad, las temporadas. Entonces la estacionalidad hay que hacerla con estrategia. Bueno, estaba hablando de lo de cuidar la caja, entonces les decía que afortunadamente estamos en una industria que tenemos el dinero antes, pero eso también te da la otra parte. Sí. Y es que puedes gastar a manos llenas. Y si gastas a manos llenas, te gastas la plata de los clientes que van a venir a visitarte sin haberla utilizado. Entonces ahí, eso fue las cosas que le pone a uno la vida. Yo me leí un libro que se llama La ganancia es primero, que es un recomendado para cualquier persona que quiera emprender y no sufrir en el intento. Normalmente ese libro que dice que es que las
cómo maneja uno las finanzas en el negocio es como ventas menos costos igual utilidad. Y cuando haces esa ecuación, siempre te vas a quedar sin plata al final de cuentas, porque siempre va a haber un gasto, algo más grande, algo. Siempre vas a quedar al final de cuentas tú de últimos en la ecuación, porque pues la empresa es tuya y el dinero de la empresa al final va a ser tuyo, entonces vas a quedar tú de último en la ecuación. Entonces todo lo que te enseña es ventas menos utilidad igual costos. Entonces te dice, si usted vendió 100, saque su porcentaje. El que sea que tenga establecido en su industria, en sus proyecciones, lo que sea, sáquelo. Y ya con el resto, opere. Si no le alcanza para operar con eso, algo está haciendo mal. Entonces te obligas a apretarte el cinturón, a recortar gasto, a lo que sea. Entonces, en la estacionalidad eso es muy importante porque pues tener caja, por ejemplo en nuestro negocio, pues la tenemos, pero si no cuidas el dinero, cualquier imprevisto, cualquier cosa que pueda pasar, entonces ese tema de la ganancia es primero, digamos, eso es Biblia para nosotros y eso nos ayuda un montón porque nos permite en esos momentos en los que las ventas pueden no estar tan buenas, pues sencillamente no es como vamos a reducir nuestra utilidad, sino que venga y otra vez vuelvo a Tenex, qué 10 cosas podemos hacer para recortar gastos y empieza uno a ser creativo y a ser recursivo para solucionar. Entonces también hay que manejar la estacionalidad proyectándola, pero también cuidando el dinero. Hay algo que decías ahorita que me parece chévere y es que alguien que quizá no puede ir un fin de semana porque no puede pagar ese valor, dice, no, pero yo quiero ir a ese lugar, entonces voy entre semana. Y creo que es importante en el emprendimiento tener en cuenta que es chévere tener emprendimientos que no sean de conveniencia, sino de destino. Que la persona diga, yo quiero ir a ese lugar sin importar lo que pase, porque yo quiero vivir esa experiencia. Y creo que también es algo importante para tener en cuenta al emprender, y es crear lugares que sean de destino para que las personas realmente, pase lo que pase, quieran vivir tu experiencia. Nosotros un poquito siempre hemos manejado la marca como un objeto de deseo, siempre lo hemos querido ver así, o sea, como que la gente anhele escaparse a ir al hotel. Entonces, eso que dices es súper importante porque no todos los negocios ni todas las industrias se prestan para lo mismo, porque pues no habría variedad en la oferta. Pero si uno tiene la oportunidad de crear algo único que la gente quiera, y a veces no necesariamente puede ser el producto, la gente muchas veces yo quiero trabajar con ellos por el servicio. Entonces, realmente pueden tener lista de espera o lo que sea, tú te metes en esa lista de espera o esperas a que la agencia se desocupe con quien sea que vayas a trabajar por el servicio, por X diferencial que hace que la gente sueñe tener eso, trabajar con esa empresa. Y ahorita, ya que estabas hablando del tema de los libros, sabemos que eres un lector empedernido, o bueno, te gusta leer mucho como de emprendimiento. No sabemos si te gustan también otros temas, pero te quería preguntar cuáles son los 3 libros que más te han impactado a ti como persona y como emprendedor. No leo tanto como debería. Lo hago más por disciplina y por esforzarme por el hecho de estar constantemente aprendiendo, más que por tener el hábito arraigado de mi ser. Me cuesta un montón hacerlo, pero me enfoco en hacerlo para poder tener ese hábito de seguir aprendiendo. Eso es lo que lo lleva a uno como a estar vigente y tener nuevas ideas. Eso lo digo porque no todo el mundo está acostumbrado a leer y yo nunca he sido un apasionado por la lectura, pero en el momento que empecé a leer cosas y solo leo cosas de negocios o que me inspiren, encontré como también una herramienta súper potente para nutrirme como emprendedor. Entonces lo digo para que la gente reflexione que no lee, hay que hacerlo, hay que buscar la forma de nutrirse. Y ya por ese lado, metería 3 libros, metería La ganancia es primero, clave, o sea, una Biblia. Yo creo que eso es lo que me permite dormir tranquilo. O sea, con que ese libro me permite dormir tranquilo. Soy muy Grant Cardone, entonces Tenex lo recomendaría. No, creo que es la regla de oro en español, se llama la regla de oro. También muy bueno que le enseña a uno como a catapultar, como tener como un chip de catapultar las cosas, de crear planes. Y otro libro muy inspirador, me gusta mucho, de hecho me lo releí hace poquito, de Pixar al cielo, que es la historia de cómo Steve Jobs compró Pixar, y no tanto como la historia de Steve Jobs en Pixar, sino cómo los directivos de Pixar en ese momento llevaron a Pixar a cotizar en bolsa y cómo la convirtieron. Es como un libro como
como que le permite a uno como soñar mucho, inspira mucho, o sea, como que leer eso te nutre un montón, entonces como que ese sería como el de inspiración que recomendaría. Ok, y bueno, llegamos a una mini sección acá que se llama preguntas incómodas. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo es la competencia en tu sector, en el sector hotelero? ¿Te hablas con otros dueños de hotel o cómo funciona? No, para nada, es súper aislado. eh, no, no, o sea, como con los competidores no nos conocemos. Tampoco hay como ese colegaje o tampoco hay como esa asociación que nos agrupe y que nos permita conocernos. En la zona sí hay como un tema de turismo, pero siento que personalmente estoy como muy desconectado también como por la ocupación del hotel, pero pues yo asumo que es una competencia sana, es decir, cada quien está en lo suyo y cada quien entiende que, pues, que tiene un producto y que al final de cuentas también los clientes de ellos algún día serán míos y viceversa, porque la gente también le conoce o le gusta conocer muchas experiencias, entonces creo que es muy sana. Ok. ¿Cuál es el error más grande que has cometido como emprendedor? Uf, muchos, pero yo siento que error o aprendizaje es que cuando uno está emprendiendo, uno es muy todero y eso hace parte de la recursividad del emprendedor. Pero en la medida que uno avanza, uno aprende a las malas a valorar el tiempo de uno. Entonces uno a veces, por ejemplo, en el hotel, y con Pilar lo decimos, tenemos como la herramienta de decirle al equipo de trabajo, hagan esto, hagan tal cosa, tal, porque nosotros casi que hemos hecho todo lo que hay para hacer en el hotel. Pero llega un punto en el que tienes que aprender a que tu tiempo pues vale más que esa cosa puntual que estás haciendo. Entonces, sí o sí te tienes que obligar a delegar y hay cosas que a uno le gustan mucho hacer, que quitan mucho tiempo, que no aportan tanto valor, pero le gusta a uno un montón hacer. Pero entonces tienes que aprender como que tienes que quitarte ese peso de encima para poder avanzar. Entonces creo que un error que en el que seguimos trabajando, pero cada vez me quito más, es como dejar de ser tan todero, porque al final de cuentas siempre tiene que haber una persona que tenga la cabeza despejada para pensar a futuro en la estrategia y sobre todo en las ventas. Esa es mi cosa número uno y es lo que yo digo, que lo último que voy a delegar de la empresa, las ventas, porque es que es el alma de la empresa, es lo que te da, es la sangre, es la vida de la empresa. Si no tienes eso, puedes tener el mejor producto, lo que sea, vas a morir muy rápido. Y la última sería, como emprendedor es como que está muy romantizado lo que es emprender, pero sabemos que uno realmente en el día a día muchas veces piensa en rendirse. Entonces, ¿cada cuánto te pasa a ti que piensas en rendirte y qué haces para motivarte para seguir adelante? Ya no tan seguido, pero uy, al principio había unas cosas que uno era como, "Cha, ¿en qué me metí?". O sea, digamos que uno también piensa, hay formas de tener vidas más tranquilas. Entonces, hay emprendedores de emprendedores, hay emprendedores que quieren ser Elon Musk y quieren, no sé, Simón el de Rappi que quiere ser, y eso demanda una cantidad infinita de energía, de tiempo, tal. Nosotros queremos ser muy exitosos, queremos seguir creciendo, pero también queremos tener un balance de vida, pero después es, digamos, una decisión personal. Pero entonces, como que es como una lucha con ese tema de que tanto le metes y que tanto le trabajas al tema. ¿Cómo hace uno para inspirarse? La verdad es que hay un punto en el que ya estás tan metido que no te puedes salir. Entonces, como que el mismo Por negocio te inercia. hace salir adelante, como que por inercia tienes que sacarlo adelante, no puedes rendirte. Y al final, como que a uno los éxitos o los logros se le vuelven paisaje. Entonces, también a veces como que cuando uno habla con los amigos o con los familiares y como que uno habla del proyecto de uno y ellos mismos hablan de las bondades que uno no ve, como que eso le llena a uno el corazón y le permite a uno como que seguir adelante. Entonces, un poco como lo que uno hace es como pensar más en lo bueno y no tanto en lo malo. Al final de cuentas, problemas en los emprendimientos siempre va a haber, siempre te vas a levantar con alguna angustia diferente, pero yo creo que eso va también como en el sueño que uno va metido. Y también a veces muchas personas piensan que
porque uno emprende o monta empresa va a tener la super vida. En algún momento uno espera tener un montón de comodidades porque estás pagando la factura ahorita de las preocupaciones, el tiempo, todo. Pero, pero pues es como, sí, es como esa disyuntiva de estar como en la lucha de ese balance de qué es lo que uno quiere lograr en la vida con el emprendimiento. Pero creo que lo lo mueve a uno es como ese futuro que uno mismo se vende, que no sabe uno si va a llegar, pero es con el que sueña, como es pensar más allá en lo que hay más allá del problema que uno tiene hoy. Y para terminar, tenemos dos preguntas. Este podcast se llama Salto de Fe, ya que nosotros sabemos que para emprender todos tenemos que dar un salto de fe. No sabemos qué va a pasar cuando saltemos, pero confiamos. Entonces, ¿qué mensaje le darías a los emprendedores que están en ese momento, en esa disyuntiva en el que no saben si dar un salto de fe o no por miedo? Lo primero es que entre más rápido lo hagan mejor. O sea, entre más joven esté uno y con menos responsabilidades, más fácil. ¿Por qué? No digo que sea difícil, nosotros no tenemos hijos, pero por ejemplo, una persona que tenga hijos, responsabilidades, toda una cosa construida alrededor de una vida, de un salario, pues es mucho más fácil desprenderse de eso. Entonces, más rápido lo hagan mejor. Y entender que el miedo lo paraliza a uno. En estos días pensábamos en eso, hablando con unos amigos. Fueron al hotel hace poquito y les decía, les estaba yo mostrando como la nueva obra, tal. Y entonces ellos como pues, pues como emocionados con el tema. Y yo les decía, esa cabaña está un año tarde. Entonces ellos me decían, ¿cómo así? Y yo le decía, sí, porque el año pasado nos dejamos comer por el miedo. Entonces, como por el contexto del país y por una situación difícil que tuvimos en la empresa, en vez de seguir arriesgándonos a crecer, fue como, esperemos a ver qué más pasa, tengamos un poquito más de caja. Y al final de cuentas, este año, cuando decidimos arrancar esa obra, fue como lo hubiéramos podido hacer el año pasado. O sea, era solo cuestión de tener la fe de creerlo, pero básicamente lo que nos paralizó fue el miedo. Entonces, como entender que el miedo lo único que va a hacer es detenerte y no te va a permitir crecer. Entonces, obvio que da mucho miedo no lograrla, pero digamos es parte del riesgo que hay que correr. Y lo que les decía ahorita, como que cuando uno decide ser emprendedor, uno le apuesta como a ese sueño, a un estilo de vida, y uno paga el precio de eso. Y el precio de eso es que te vaya muy bien, o que no te vaya tan bien, o que no te vaya bien. Y es el riesgo que hay que correr por los sueños. Yo creo que el emprendedor nace, más que se hace. Uno tiene ya algo que lo mueve a uno a hacer algo más. Está bien, hay gente que le gusta ser empleado y eso está bien, y son los sueños de cada persona, pero el emprendedor no puede quedarse con eso porque va a tener la otra cosa. Y otra cosa que pienso es como que imagínese en 40 años pensar, oiga, tomé el riesgo y lo hice, nunca tomé el riesgo y viví una vida que no quería vivir. Entonces de pronto eso puede ser como un pasito El salto. como para dar el salto de fe. Y bueno, y otra cosa que es también para dar el salto de fe, creo que es el tema de lo que está un poco como de moda, el término de decretar, que básicamente es decretar, es como soñar bien soñado, ¿sí? Y cuando uno empieza a decretar, que por ejemplo nosotros lo hacemos, o yo personalmente lo hago, es imaginándome ese futuro en el que estoy viviendo. Entonces me imagino, cierro los ojos y me imagino, me levanto de mi casa, me monto en el carro que quiero estar, voy llegando al hotel, ahí está esta obra. En este momento es como lo que visualizo, entonces como la expansión del hotel. Entonces llego y está esta parte del hotel ya construida, esta expansión del hotel, y estamos en esta otra en obra. Y en ese mismo paso de estar decretando y soñando, uno mismo se empieza a poner los problemas que debe solucionar. Entonces es muy chistoso porque uno empieza a solucionar en su cabeza cosas con las que no ha pensado, que solo las piensa soñando. Entonces también es como soñar, permitirse soñar, cerrar los ojos y soñar, que de pronto eso lo mueve a uno mucho más que el miedo. ¿Qué salto de fe estás preparando ahora? Bueno, en este momento estamos en un punto como de culminar lo que nosotros llamamos la etapa 1 del proyecto Isla Verde, que es culminar la sexta cabaña. Esperamos que a junio, mitad de junio, la estemos abriendo. Tendrán ahí otra isla nueva para visitarnos.
Entonces estamos como consolidando y este va a ser el año como de cerrar ese capítulo 1 de Isla Verde. El salto de fe, que es lo que hablamos con Pilar, es como, bueno, ahora, ¿qué viene? Es también como no quedarse estático. Si bien no queremos ser Tesla, sí soñamos con seguir creciendo y seguir evolucionando el proyecto y ser grandes, entonces hay que ir pensando como cuál va a ser ese siguiente paso. Entonces exploramos si ese salto de fe es expandir en este momento el hotel o abrir una nueva sede. Entonces es como el salto que estamos dando de apostarle al turismo en el país y creer en nosotros, básicamente creer en nosotros, como que ya teniendo un proyecto exitoso, como creernos el cuento de Podemos. creer en nosotros y nosotros podemos, y ese es como el salto de fe que estamos dando ahorita. Genial, Andrés. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias por todas estas respuestas que sé que serán muy valiosas para los emprendedores viéndonos. Y bueno, si tú eres un emprendedor y nos está aquí viendo, recuerda que vamos a estar sacando episodios cada semana con emprendedores y empresarios increíbles como Andrés, que nos pueden dar consejos para aplicar en el día a día y dar ese salto de fe que nos va a llevar a cumplir nuestros sueños. Gracias. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias. Nosotros somos Juli Y Ángel. y estamos demasiado felices de estar dando este salto de fe, haciendo realidad este podcast que es un sueño para nosotros. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ningún capítulo con todos los emprendedores que vamos a estar presentando semana a semana.